Soltar es una palabra que parece simple, pero detrás de ella se esconden algunos de los dolores más profundos de la vida humana. Lo curioso es que casi todos creemos saber qué significa hasta que nos toca hacerlo. No es apagar un interruptor ni dar vuelta de página, como si la historia interna no siguiera escribiéndose sola cuando intentamos dormir. Soltar es enfrentar la verdad sin maquillaje. Es aceptar que algo que quisimos, alguien que amamos, un vínculo que nos sostuvo o un sueño que nos prometimos ya no tiene lugar en nuestro presente. Y ahí es cuando aparece la herida. Por eso empezar este camino exigiéndote que seas fuerte desde el primer día solo te condena a mentirte. Lo primero siempre es admitir que duele, porque doler es humano. Y si estás escuchando esto, probablemente ese dolor te esté pidiendo que lo mires a los ojos de una vez. En una sesión reciente, una mujer me dijo en voz muy baja, casi como si le diera vergüenza: no puedo soltarlo porque todavía siento que si espero un poco más va a volver a ser quien era. Y lo que me decía sin decir era exactamente lo que nos pasa a muchos. No estamos aferrados a la persona real, sino a la persona que fuimos capaces de imaginar. Soltar entonces no es dejar ir a quien se fue, es dejar de sostener lo que nuestra mente creó para no sentir vacío. Freud hablaba de esto cuando explicaba el duelo. No lloramos la pérdida en sí, lloramos lo que esa presencia significaba para nuestra vida psíquica. Por eso soltar duele tanto, porque toca una parte nuestra que preferimos no reconocer. Nos enfrenta con nuestra dependencia emocional, con nuestras expectativas, con las promesas que hicimos sin que nadie nos las pidiera. Pero hay algo más profundo aún. Soltar implica asumir que el control que creíamos tener era una ilusión. Y eso, para el inconsciente, es devastador. Desde que somos niños, aprendemos que si hacemos las cosas bien, si nos comportamos como se espera, si amamos lo suficiente, no seremos abandonados. Pero la vida adulta desmonta esa fantasía. Hay personas que se van aunque hagamos todo perfecto. Hay amores que se rompen aunque hayamos dado hasta lo que no teníamos. Y hay vínculos que se desgastan simplemente porque no estaban destinados a sostenerse. El inconsciente no tolera esa idea. Así que busca una explicación más amable. Todavía hay algo que puedo hacer. Y ahí nos quedamos atrapados, no en el amor, sino en la esperanza. Y la esperanza, cuando no tiene sustento, se convierte en una forma dulce de tortura. Por eso, antes de hablar del secreto para soltar, necesitamos hablar del mayor obstáculo, la resistencia interna. No esa resistencia que aparece cuando algo no está funcionando afuera, sino la que aparece cuando algo se mueve adentro. Esa voz que dice, todavía no. Esa sensación de que si soltás vas a caer a un vacío sin fondo. Esa idea de que renunciar es perder, pero no es así. Soltar no es perder. Perder es quedarte donde ya no hay nada. Soltar es aceptar lo que ya no está para que algo nuevo pueda crecer. Winnicott decía que un adulto saludable puede sostener la soledad sin derrumbarse. Y eso es clave aquí. Soltar requiere reconstruir la capacidad de estar con uno mismo, aunque duela, aunque dé miedo, aunque parezca injusto. Soltar requiere madurez emocional y sobre todo coraje. La resistencia aparece también en forma de culpa. ¿Cómo voy a soltar a alguien que me importó tanto? ¿Qué tipo de persona soy si dejo ir lo que en algún momento me hizo feliz?
pero la culpa es una trampa del yo. La culpa es el mecanismo que usa nuestra mente para hacernos creer que si permanecemos sufriendo, de alguna manera estamos honrando lo que sentimos. Pero eso no es amor, eso es sacrificio. Y el sacrificio sostenido solo crea más herida. A veces soltar no es una elección, sino una urgencia emocional. Y en ese caso, el secreto no es hacerlo perfecto, sino hacerlo verdadero. A veces soltar significa aceptar que ya no hay reciprocidad, que la otra persona ya no está disponible, que la historia cambió aunque vos no lo hayas querido. Y si este pensamiento te incomoda, está bien. La incomodidad es el inicio de la sanación. No se trata de eliminar lo que sentís, sino de dejar de retener aquello que te impide avanzar. Y eso empieza simplemente reconociéndote en este punto del camino. Estás intentando soltar a quien ya no sostiene tu mano. Soltar también implica revisar el vínculo con nuestra propia historia, ¿no? Porque muchas veces no dejamos ir lo que se va, sino lo que ya se fue hace mucho. Una mujer puede estar tratando de soltar a un hombre, pero en realidad lo que intenta soltar es una herida mucho más antigua, aquella vez en la infancia donde aprendió que su valor dependía de ser elegida. Es por eso que cuando alguien se aleja, no solo duele la pérdida presente, sino que se activan memorias afectivas que uno cree superadas. En una sesión un paciente me dijo: no entiendo por qué me duele tanto si la relación era corta. No era la relación, era lo que representaba. A veces el otro no nos abandona, solo toca un lugar donde fuimos abandonados mucho antes, y ahí es donde el duelo se vuelve más complejo, porque no lloramos solo por la persona, sino por todas las versiones nuestras que alguna vez también se sintieron dejadas atrás. El secreto para soltar empieza entonces cuando comprendemos que no soltar es una defensa, y las defensas humanas, aunque parezcan irracionales, cumplen una función: evitar el dolor. El apego no es un capricho, sino un mecanismo construido desde la primera relación que tuvimos con el mundo, la de nuestros cuidadores. Si crecimos sintiendo que debíamos esforzarnos para ser vistos, hoy nos vamos a esforzar para que alguien no se vaya. Si crecimos pensando que el amor siempre es incierto, hoy vamos a tolerar lo intolerable con tal de no revivir el miedo de quedarnos solos. Por eso soltar es tan íntimo. No se trata solo de un dejar ir. Se trata de reeducar al inconsciente, de darle permiso a nuestra historia para escribirse de otra manera. Pero lo más difícil de soltar es aceptar que la otra persona ya no está emocionalmente disponible. Y esto es cruel, porque cuando uno ama interpreta señales donde no las hay. Un mensaje cada tanto puede parecer un puente. Un gesto amable puede parecer un regreso. Una palabra cariñosa puede parecer una posibilidad. Sin embargo, una cosa es un gesto y otra es una elección. Y el amor se construye con elecciones, no con migajas. Muchas veces escucho: pero me dijo que me extraña, pero todavía me saluda, pero de vez en cuando aparece. Y ahí aparece la verdad incómoda: que alguien te extrañe no significa que quiera volver. Que alguien te hable no significa que te elija. Que alguien aparezca no significa que esté. Y una parte nuestra sabe esto, ¿no? Pero prefiere aferrarse a la ilusión, porque la ilusión, aunque duela, parece más amable que la realidad. Hay un momento en el proceso de soltar que es clave. Cuando dejamos de buscar respuestas en el otro y empezamos a buscarlas en nosotros. Porque ninguna respuesta externa va a calmar la herida interna si esa herida se sostiene en un vacío propio. No te duele lo que él hace,
te duele lo que crees que significa lo que él hace. Te duele ese lugar donde necesitaba ser vista, valorada, cuidada, y cuando él deja de hacerlo queda expuesta a esa necesidad que se intentó ocultar bajo un amor que ya no está. Por eso muchas veces soltar no es un acto de fuerza, sino de honestidad. Es mirar la herida sin disfrazarla. Es dejar de pedir que el otro repare algo que no tiene intención de reparar. Es permitir que el dolor aparezca para que pueda transformarse. Lo curioso es que la mayoría cree que soltar empieza cuando uno deja ir, pero no es así. Soltar empieza cuando uno reconoce que se está aferrando. Y reconocer el propio aferramiento es profundamente doloroso, porque implica aceptar que parte del sufrimiento lo sostenemos nosotros. No porque queramos, sino porque nuestro psiquismo funciona así. Privilegia lo conocido antes que lo necesario. Preferimos un amor que duela antes que un vacío que asuste. Y en ese mecanismo quedamos atados a historias que no nos devuelven nada. Soltar no es romper algo externo, es romper un hábito interno, el hábito de perseguir lo que no vuelve, de insistir donde no hay respuesta, de sostener lo que ya cayó. Hay un punto del proceso donde uno empieza a comprender que soltar no tiene nada que ver con olvidar. Olvidar es pasivo, soltar es activo. No se trata de borrar lo vivido, sino de resignificarlo. Y resignificar requiere tiempo, presencia y sobre todo verdad. Duelo no es sufrimiento, duelo es trabajo. Y el trabajo del duelo consiste en permitir que la ausencia encuentre su lugar en nuestra vida. No para eliminar lo que sentimos, sino para que lo que sentimos deje de gobernarnos. Freud decía que en el duelo la energía psíquica regresa lentamente hacia el yo. Eso es soltar, devolverle al yo lo que había entregado al otro, recuperar lo que cediste, volver de a poco hacia vos. Y acá quiero que te detengas un momento, porque esto es importante. Soltar no significa dejar de amar. Amar no es un interruptor, es un proceso. Significa aceptar que ese amor ya no tiene lugar donde querías que estuviera. Significa dejar de luchar contra lo que es. Significa dejar de sostener lo que está roto para que deje de romperte a vos. Y sí, es injusto. Y sí, duele. Y sí, a veces parece imposible, pero lo imposible solo sigue siéndolo mientras uno no decide empezar. Soltar no es un final, es un comienzo silencioso. Es el inicio de un camino donde lo que queda se ordena y lo que duele se transforma. Y si estás en este punto, aunque no lo creas, ya empezaste. Hay un momento en el proceso de soltar que casi nadie reconoce, pero todos atraviesan. Ese punto en el que ya no estás luchando por la otra persona, sino por la versión de vos mismo que eras cuando estabas con ella. Es como si una parte de tu identidad hubiera quedado atrapada en el pasado, esperando que alguien vuelva para devolvértela. Pero ese es uno de los engaños más profundos del inconsciente. No necesitamos a quien nos hirió para recuperar lo que fuimos. Necesitamos atravesar el duelo para construir lo que seremos. A veces me encuentro pensando en lo que decía Lacan. El otro no solo es alguien con quien nos relacionamos, sino alguien que ocupa un lugar simbólico dentro nuestro. Y cuando ese otro se va, lo que queda vacío no es la persona, sino el lugar que ocupaba. Por eso se siente como un agujero que nada puede llenar, porque no estás perdiendo a alguien. Estás perdiendo una parte del significado que tu psiquismo le había asignado a ese alguien.
Muchas veces en medio de una sesión aparece esa pregunta que duele más que cualquier otra. ¿Y si lo suelto, quién soy sin él? Y no es una pregunta superficial, es una pregunta identitaria. Cuando amamos desde la entrega profunda, el otro se vuelve espejo, sostén, brújula, no porque deba, sino porque lo hacemos depositario de valores internos que no conseguimos ver en nosotros mismos. Por eso, soltar también implica reapropiarse de lo que proyectamos. Implica decir, esto que buscaba afuera, tengo que empezar a construirlo adentro. Y esa es probablemente una de las partes más dolorosas del camino, porque nos obliga a dejar de culpar al otro por lo que falta y empezar a hacernos cargo de nuestra herida infantil, esa que aprendió a amar desde el miedo a perder. Hay una frase de Jung que siempre menciono cuando trabajo estos temas. Hasta que no hagas consciente tu inconsciente, este dirigirá tu vida y vos lo llamarás destino. Soltar es justamente eso. Iluminar la parte inconsciente de tu apego para dejar de llamarle destino a lo que en realidad es repetición. Hay algo más que sucede en este proceso y pocas veces se dice, la mente empieza a crear fantasías de retorno. Fantasías donde todo se acomoda, donde la persona vuelve arrepentida, donde reconoce tu valor tardíamente. Estas fantasías no son deseos conscientes, son defensas del yo para evitar enfrentar la pérdida real. Melanie Klein hablaba de esto cuando mencionaba la posición depresiva. Un momento evolutivo en el que debemos aceptar que el otro no es perfecto, que no puede darnos todo lo que necesitamos, que falla, que decepciona. A nivel emocional, estas fantasías de regreso son intentos desesperados del psiquismo para protegerse del duelo, pero se convierten en una cárcel, porque te obligan a vivir esperando algo que no depende de vos. Y nada lastima más que esperar. Esperar desgasta, consumir esperanza desgasta aún más. Y es ahí donde aparece la necesidad real de soltar, cuando la espera se vuelve más dolorosa que la ausencia. Otra parte compleja del proceso aparece cuando empezás a revisar los recuerdos. De pronto todo parece mejor de lo que realmente fue. Recordamos los días lindos, los abrazos que nos sostuvieron, las frases que nos hicieron sentir vistos, y olvidamos selectivamente las veces que nos sentimos solos, aún estando acompañados, las discusiones que nos rompieron, los silencios que lastimaron más que cualquier palabra. La memoria afectiva es tendenciosa, guarda lo que quiere preservar y disimula lo que nos obligaría a tomar decisiones sanadoras. Por eso, cuando intentamos soltar, la nostalgia se vuelve enemiga. Nos susurra que no era tan malo, que podría funcionar, que tal vez si yo cambiara esto sería diferente, pero la nostalgia no es una guía confiable, es un refugio momentáneo que suele confundir consuelo con regreso. En consulta suelo decir, no vuelvas por lo que recordás, quédate por lo que sentís hoy. Porque los recuerdos pueden manipularte, pero lo que sentís ahora es siempre verdadero. Soltar también implica romper con el ideal del amor romántico. Ese que nos enseñó que si es amor vuelve, que si lo querés luchá, que el amor todo lo puede. Pero el amor, cuando está atravesado por el inconsciente, no es tan puro como nos gustaría creer.
está mezclado con carencias, con miedos, con deseos infantiles, con historias que venimos arrastrando sin darnos cuenta. Por eso soltar es también dejar de sostener expectativas irreales. No todos los amores son destino, no todos los vínculos están hechos para durar, no todas las personas que amamos pueden quedarse, y aceptarlo no te hace débil, te hace adulto. A veces lo que más cuesta soltar no es a la persona, sino la idea de que si yo hubiese sido mejor, esto no habría terminado. Esa culpa es una de las heridas más profundas que veo en sesión. Creemos que si hubiésemos hablado distinto, si hubiésemos amado mejor, si hubiésemos entendido a tiempo, la historia habría tenido otro final. Pero esa es una fantasía narcisista al revés. Creemos que todo dependía de nosotros cuando en realidad había fuerzas, historias, límites y decisiones que no tenían nada que ver con lo que hicimos o dejamos de hacer. Soltar es también liberar esa culpa, es decirte, esto no fue solo mío, es darte cuenta de que nadie puede sostener un vínculo solo, que la responsabilidad emocional siempre es compartida y cuando no lo es, la única opción saludable es soltarse, aunque duela, aunque tiemble todo por dentro. Hay un punto en el proceso donde el dolor cambia de forma. Ya no es ese dolor agudo, ese nudo en el pecho, ese vacío que asusta. Se convierte en una tristeza más tranquila, más honesta, más profunda. Una tristeza que no busca volver atrás, sino entender por qué te aferraste tanto tiempo a algo que ya no estaba. Y ese es un momento clave. Cuando tu tristeza deja de mirar al otro y empieza a mirarte a vos. Ahí empieza la verdadera sanación. Ahí es cuando soltar se convierte en un acto de amor propio. Y cuando hablamos de soltar, también necesitamos hablar del duelo que aparece después. Porque aunque la decisión sea correcta, aunque la razón nos diga que hicimos lo necesario, el cuerpo no entiende de lógica ni de explicaciones ordenadas. El cuerpo recuerda, el inconsciente recuerda, y ahí aparece el silencio posterior, ese que nadie nos enseña a atravesar. Es un silencio distinto, no es ausencia de sonido, es ausencia de aquello que llenaba una parte nuestra. Y es en ese silencio donde muchas personas sienten que se derrumban. Pero te lo digo con honestidad, no te estás derrumbando, te estás reacomodando, estás haciendo espacio. Estás dejando que la parte de vos que estuvo secuestrada por la espera vuelva a respirar. El verdadero secreto para soltar no aparece el día que dejás ir a alguien, sino el día que dejás de perseguir una explicación. Porque cuando dejamos una relación, lo primero que buscamos es un porqué. ¿Qué hice mal? ¿En qué fallé? ¿Qué me faltó? Y ese es el error más frecuente. Pensamos que entender nos va a liberar, pero en realidad entender es otra manera de seguir atados. A veces no hay una respuesta lógica, a veces la respuesta es que el otro no podía dar lo que necesitábamos. A veces es que no coinciden las historias, los tiempos, los miedos, y a veces simplemente es que la vida cambia y no todos cambian con la misma velocidad. Eso no te convierte en insuficiente, te convierte en humano. Hay algo que descubrí en muchas sesiones. La mayoría de las personas no sufre por lo que perdió, sino por lo que cree que ya no podrá recuperar. Sufre porque siente que nunca va a volver a amar así, o que nunca alguien la va a mirar con ese brillo, o que no encontrará nuevamente un lugar donde sentirse elegida,
pero eso es una ilusión creada por el dolor. Lo que desapareció fue una relación, no tu capacidad de amar. Lo que se rompió fue un vínculo, no tu valor. Y lo que se terminó fue una etapa, no tu historia. Hay mucho de vos que todavía no conoces. Y ese vos que viene después de soltar no es una versión más débil, es una versión más honesta. Soltar también implica perdonarte, no por lo que hiciste, sino por lo que creíste. Perdonarte por haberte quedado más de lo necesario, por haber sostenido un vínculo que ya estaba caído, por haber dado cuando estabas cansada, por haber esperado cuando ya no había nada que esperar. La culpa te va a decir que fuiste ingenua, pero la verdad es otra. Fuiste valiente. Amás tanto que a veces no sabes cómo retroceder. Y eso, aunque duela, habla bien de vos. Lo que importa ahora es que no confundas amor con sacrificio. No confundas esperanza con negación. No confundas fidelidad con abandono propio. Tal vez este sea el punto más importante. Soltar no es un acto del corazón, sino de la conciencia. El corazón se aferra, la conciencia observa, el corazón recuerda, la conciencia decide. El corazón quiere volver, la conciencia sabe que no hay a dónde volver. Y cuando lográs que ambas partes, la que siente y la que comprende, comiencen a escucharse sin pelearse, ahí empieza la verdadera libertad interna. Porque soltar no es olvidar, no es borrar, no es cerrar los ojos. Soltar es mirar de frente lo que fue, agradecer lo aprendido, aceptar lo perdido y seguir caminando sin arrastrar una historia que ya cumplió su ciclo. Freud decía que en todo duelo hay un trabajo silencioso que nadie ve. Ese trabajo es el que estás haciendo ahora, aunque no te des cuenta. Es el trabajo de reconstruir la identidad sin el otro, de volver a ocupar el espacio interno que había cedido, de darle lugar a tu deseo propio sin pedir permiso. Y aunque ahora parezca que estás avanzando lento, no subestimes este proceso. El alma no sana con velocidad, sana con verdad. Por eso quiero decirte algo que tal vez necesites escuchar. No estás perdiendo a alguien, estás recuperando un lugar dentro tuyo que habías entregado sin darte cuenta. Y ese lugar es irreemplazable. Cuando lográs volver ahí, cuando te reencontrás con esa intimidad interna, con ese amor propio que estaba tapado por el miedo a estar sola, sucede algo increíble. Ya no querés retener lo que no te elige. Ya no querés luchar por quien no lucha por vos. Ya no querés negociar tu dignidad para obtener afecto. Ese es el momento en que finalmente soltás. No porque te obligues, sino porque ya no lo necesitas. Si estás en este proceso, respetá tus tiempos. No te apures. No te presiones para estar bien mañana. Sanar no es lineal, va y viene. A veces avanzás, a veces retrocedés, a veces crees que ya pasó y a la noche vuelve el vacío. Está bien, es parte del duelo y es parte del crecimiento. El secreto para soltar no es cerrar una historia, es abrirte a vos misma, a lo que sos, a lo que sentís, a lo que mereces, a lo que todavía no llegó. Soltar es confianza, no renuncia. Es valentía, no huida. Es dignidad, no frialdad. Y si hoy estás acá escuchando esto, es porque tu historia todavía te necesita protagonista, no espectadora de alguien que ya no está.
Soltar no es dejar de amar, soltar es dejar de dañarte. Y si lográs entender eso, aunque duela, ya empezaste a volver a vos. Soltar es una palabra que parece simple, pero detrás de ella se esconden algunos de los dolores más profundos de la vida humana. Lo curioso es que casi todos creemos saber qué significa hasta que nos toca hacerlo. No es apagar un interruptor ni dar vuelta de página, como si la historia interna no siguiera escribiéndose sola cuando intentamos dormir. Soltar es enfrentar la verdad sin maquillaje. Es aceptar que algo que quisimos, alguien que amamos, un vínculo que nos sostuvo o un sueño que nos prometimos ya no tiene lugar en nuestro presente. Y ahí es cuando aparece la herida. Por eso, empezar este camino exigiéndote que seas fuerte desde el primer día solo te condena a mentirte. Lo primero siempre es admitir que duele, porque doler es humano. Y si estás escuchando esto, probablemente ese dolor te esté pidiendo que lo mires a los ojos de una vez. En una sesión reciente, una mujer me dijo en voz muy baja, casi como si le diera vergüenza: no puedo soltarlo porque todavía siento que si espero un poco más va a volver a ser quien era. Y lo que me decía sin decir era exactamente lo que nos pasa a muchos. No estamos aferrados a la persona real, sino a la persona que fuimos capaces de imaginar. Soltar entonces no es dejar ir a quien se fue, es dejar de sostener lo que nuestra mente creó para no sentir vacío. Freud hablaba de esto cuando explicaba el duelo. No lloramos la pérdida en sí, lloramos lo que esa presencia significaba para nuestra vida psíquica. Por eso soltar duele tanto, porque toca una parte nuestra que preferimos no reconocer. Nos enfrenta con nuestra dependencia emocional, con nuestras expectativas, con las promesas que hicimos sin que nadie nos las pidiera. Pero hay algo más profundo aún. Soltar implica asumir que el control que creíamos tener era una ilusión. Y eso, para el inconsciente, es devastador. Desde que somos niños, aprendemos que si hacemos las cosas bien, si nos comportamos como se espera, si amamos lo suficiente, no seremos abandonados. Pero la vida adulta desmonta esa fantasía. Hay personas que se van aunque hagamos todo perfecto. Hay amores que se rompen aunque hayamos dado hasta lo que no teníamos. Y hay vínculos que se desgastan simplemente porque no estaban destinados a sostenerse. El inconsciente no tolera esa idea. Así que busca una explicación más amable. Todavía hay algo que puedo hacer. Y ahí nos quedamos atrapados, no en el amor, sino en la esperanza. Y la esperanza, cuando no tiene sustento, se convierte en una forma dulce de tortura. Por eso, antes de hablar del secreto para soltar, necesitamos hablar del mayor obstáculo, la resistencia interna. No esa resistencia que aparece cuando algo no está funcionando afuera, sino la que aparece cuando algo se mueve adentro. Esa voz que dice, todavía no. Esa sensación de que si soltás vas a caer a un vacío sin fondo. Esa idea de que renunciar es perder, pero no es así. Soltar no es perder. Perder es quedarte donde ya no hay nada. Soltar es aceptar lo que ya no está para que algo nuevo pueda crecer. Winnicott decía que un adulto saludable puede sostener la soledad sin derrumbarse. Y eso es clave aquí. Soltar requiere reconstruir la capacidad de estar con uno mismo, aunque duela, aunque dé miedo, aunque parezca injusto. Soltar requiere madurez emocional y sobre todo coraje. La resistencia aparece también en forma de culpa. ¿Cómo voy a soltar a alguien que me importó tanto? ¿Qué tipo de persona soy si dejo ir lo que en algún momento me hizo feliz? Pero la culpa es una trampa del yo. La culpa es el mecanismo que usa nuestra mente para hacernos creer que si permanecemos sufriendo, de alguna manera estamos honrando lo que sentimos. Pero eso no es amor, eso es sacrificio. Y el sacrificio sostenido solo crea más herida. A veces soltar no es una elección, sino una urgencia emocional. Y en ese caso, el secreto no es hacerlo perfecto, sino hacerlo verdadero. A veces soltar significa aceptar que ya no hay reciprocidad, que la otra persona ya no está disponible, que la historia cambió aunque vos no lo hayas querido. Y si este pensamiento te incomoda, está bien.
La incomodidad es el inicio de la sanación. No se trata de eliminar lo que sentís, sino de dejar de retener aquello que te impide avanzar. Y eso empieza simplemente reconociéndote en este punto del camino. Estás intentando soltar a quien ya no sostiene tu mano. Soltar también implica revisar el vínculo con nuestra propia historia, ¿no? Porque muchas veces no dejamos ir lo que se va, sino lo que ya se fue hace mucho. Una mujer puede estar tratando de soltar a un hombre, pero en realidad lo que intenta soltar es una herida mucho más antigua, aquella vez en la infancia donde aprendió que su valor dependía de ser elegida. Es por eso que cuando alguien se aleja, no solo duele la pérdida presente, sino que se activan memorias afectivas que uno cree superadas. En una sesión un paciente me dijo: no entiendo por qué me duele tanto si la relación era corta. No era la relación, era lo que representaba. A veces el otro no nos abandona, solo toca un lugar donde fuimos abandonados mucho antes, y ahí es donde el duelo se vuelve más complejo, porque no lloramos solo por la persona, sino por todas las versiones nuestras que alguna vez también se sintieron dejadas atrás. El secreto para soltar empieza entonces cuando comprendemos que no soltar es una defensa, y las defensas humanas, aunque parezcan irracionales, cumplen una función: evitar el dolor. El apego no es un capricho, sino un mecanismo construido desde la primera relación que tuvimos con el mundo, la de nuestros cuidadores. Si crecimos sintiendo que debíamos esforzarnos para ser vistos, hoy nos vamos a esforzar para que alguien no se vaya. Si crecimos pensando que el amor siempre es incierto, hoy vamos a tolerar lo intolerable con tal de no revivir el miedo de quedarnos solos. Por eso soltar es tan íntimo. No se trata solo de un dejar ir. Se trata de reeducar al inconsciente, de darle permiso a nuestra historia para escribirse de otra manera. Pero lo más difícil de soltar es aceptar que la otra persona ya no está emocionalmente disponible. Y esto es cruel, porque cuando uno ama, interpreta señales donde no las hay. Un mensaje cada tanto puede parecer un puente. Un gesto amable puede parecer un regreso. Una palabra cariñosa puede parecer una posibilidad. Sin embargo, una cosa es un gesto y otra es una elección. Y el amor se construye con elecciones, no con migajas. Muchas veces escucho: pero me dijo que me extraña, pero todavía me saluda, pero de vez en cuando aparece. Y ahí aparece la verdad incómoda: que alguien te extrañe no significa que quiera volver. Que alguien te hable no significa que te elija. Que alguien aparezca no significa que esté. Y una parte nuestra sabe esto, ¿no? Pero prefiere aferrarse a la ilusión, porque la ilusión, aunque duela, parece más amable que la realidad. Hay un momento en el proceso de soltar que es clave. Cuando dejamos de buscar respuestas en el otro y empezamos a buscarlas en nosotros. Porque ninguna respuesta externa va a calmar la herida interna si esa herida se sostiene en un vacío propio. No te duele lo que él hace, te duele lo que crees que significa lo que él hace. Te duele ese lugar donde necesitabas ser vista, valorada, cuidada, y cuando él deja de hacerlo queda expuesta esa necesidad que se intentó ocultar bajo un amor que ya no está. Por eso muchas veces soltar no es un acto de fuerza, sino de honestidad. Es mirar la herida sin disfrazarla. Es dejar de pedir que el otro repare algo que no tiene intención de reparar. Es permitir que el dolor aparezca para que pueda transformarse. Lo curioso es que la mayoría cree que soltar empieza cuando uno deja ir, pero no es así. Soltar empieza cuando uno reconoce que se está aferrando. Y reconocer el propio aferramiento es profundamente doloroso, porque implica aceptar que parte del sufrimiento lo sostenemos nosotros. No porque queramos, sino porque nuestro psiquismo funciona así: privilegia lo conocido antes que lo necesario. Preferimos un amor que duela antes que un vacío que asuste. Y en ese mecanismo quedamos atados a historias que no nos devuelven nada. Soltar no es romper algo externo, es romper un hábito interno. El hábito de perseguir lo que no vuelve, de insistir donde no hay respuesta, de sostener lo que ya cayó. Hay un punto del proceso donde uno empieza a comprender que soltar no tiene nada que ver con olvidar. Olvidar es pasivo, soltar es activo. No se trata de borrar lo vivido, sino de resignificarlo. Y resignificar requiere tiempo, presencia y sobre todo verdad.
Duelo no es sufrimiento, duelo es trabajo. Y el trabajo del duelo consiste en permitir que la ausencia encuentre su lugar en nuestra vida. No para eliminar lo que sentimos, sino para que lo que sentimos deje de gobernarnos. Freud decía que en el duelo, la energía psíquica regresa lentamente hacia el yo. Eso es soltar. Devolverle al yo lo que había entregado al otro. Recuperar lo que cediste. Volver de a poco hacia vos. Y acá quiero que te detengas un momento, porque esto es importante. Soltar no significa dejar de amar. Amar no es un interruptor, es un proceso. Significa aceptar que ese amor ya no tiene lugar donde querías que estuviera. Significa dejar de luchar contra lo que es. Significa dejar de sostener lo que está roto para que deje de romperte a vos. Y sí, es injusto. Y sí, duele. Y sí, a veces parece imposible. Pero lo imposible solo sigue siéndolo mientras uno no decide empezar. Soltar no es un final, es un comienzo silencioso. Es el inicio de un camino donde lo que queda se ordena y lo que duele se transforma. Y si estás en este punto, aunque no lo creas, ya empezaste. Hay un momento en el proceso de soltar que casi nadie reconoce, pero todos atraviesan. Ese punto en el que ya no estás luchando por la otra persona, sino por la versión de vos mismo que eras cuando estabas con ella. Es como si una parte de tu identidad hubiera quedado atrapada en el pasado, esperando que alguien vuelva para devolvértela. Pero ese es uno de los engaños más profundos del inconsciente. No necesitamos a quien nos hirió para recuperar lo que fuimos. Necesitamos atravesar el duelo para construir lo que seremos. A veces me encuentro pensando en lo que decía Lacan. El otro no solo es alguien con quien nos relacionamos, sino alguien que ocupa un lugar simbólico dentro nuestro. Y cuando ese otro se va, lo que queda vacío no es la persona, sino el lugar que ocupaba. Por eso se siente como un agujero que nada puede llenar, porque no estás perdiendo a alguien. Estás perdiendo una parte del significado que tu psiquismo le había asignado a ese alguien. Muchas veces en medio de una sesión aparece esa pregunta que duele más que cualquier otra. ¿Y si lo suelto, quién soy sin él? Y no es una pregunta superficial, es una pregunta identitaria. Cuando amamos desde la entrega profunda, el otro se vuelve espejo, sostén, brújula, no porque deba, sino porque lo hacemos depositario de valores internos que no conseguimos ver en nosotros mismos. Por eso, soltar también implica reapropiarse de lo que proyectamos. Implica decir, esto que buscaba afuera, tengo que empezar a construirlo adentro. Y esa es probablemente una de las partes más dolorosas del camino, porque nos obliga a dejar de culpar al otro por lo que falta y empezar a hacernos cargo de nuestra herida infantil, esa que aprendió a amar desde el miedo a perder. Hay una frase de Jung que siempre menciono cuando trabajo estos temas. Hasta que no hagas consciente tu inconsciente, este dirigirá tu vida y vos lo llamarás destino. Soltar es justamente eso. Iluminar la parte inconsciente de tu apego para dejar de llamarle destino a lo que en realidad es repetición. Hay algo más que sucede en este proceso y pocas veces se dice, la mente empieza a crear fantasías de retorno. Fantasías donde todo se acomoda, donde la persona vuelve arrepentida, donde reconoce tu valor tardíamente. Estas fantasías no son deseos conscientes, son defensas del yo para evitar enfrentar la pérdida real. Melanie Klein hablaba de esto cuando mencionaba la posición depresiva. Un momento evolutivo en el que debemos aceptar que el otro no es perfecto, que no puede darnos todo lo que necesitamos, que falla, que decepciona. A nivel emocional, estas fantasías de regreso son intentos desesperados del psiquismo para protegerse del duelo, pero se convierten en una cárcel, porque te obligan a vivir esperando algo que no depende de vos. Y nada lastima más que esperar. Esperar desgasta, consumir esperanza desgasta aún más. Y es ahí donde aparece la necesidad real de soltar, cuando la espera se vuelve más dolorosa que la ausencia. Otra parte compleja del proceso aparece cuando empezás a revisar los recuerdos. De pronto todo parece mejor de lo que realmente fue.
Recordamos los días lindos, los abrazos que nos sostuvieron, las frases que nos hicieron sentir vistos, y olvidamos selectivamente las veces que nos sentimos solos, aún estando acompañados, las discusiones que nos rompieron, los silencios que lastimaron más que cualquier palabra. La memoria afectiva es tendenciosa, guarda lo que quiere preservar y disimula lo que nos obligaría a tomar decisiones sanadoras. Por eso, cuando intentamos soltar, la nostalgia se vuelve enemiga. Nos susurra que no era tan malo, que podría funcionar, que tal vez si yo cambiara, esto sería diferente, pero la nostalgia no es una guía confiable, es un refugio momentáneo que suele confundir consuelo con regreso. En consulta suelo decir, no vuelvas por lo que recordás, quédate por lo que sentís hoy. Porque los recuerdos pueden manipularte, pero lo que sentís ahora es siempre verdadero. Soltar también implica romper con el ideal del amor romántico. Ese que nos enseñó que si es amor vuelve, que si lo querés luchá, que el amor todo lo puede. Pero el amor, cuando está atravesado por el inconsciente, no es tan puro como nos gustaría creer. Está mezclado con carencias, con miedos, con deseos infantiles, con historias que venimos arrastrando sin darnos cuenta. Por eso soltar es también dejar de sostener expectativas irreales. No todos los amores son destino, no todos los vínculos están hechos para durar, no todas las personas que amamos pueden quedarse. Y aceptarlo no te hace débil, te hace adulto. A veces, lo que más cuesta soltar no es a la persona, sino la idea de que si yo hubiese sido mejor, esto no habría terminado. Esa culpa es una de las heridas más profundas que veo en sesión. Creemos que si hubiésemos hablado distinto, si hubiésemos amado mejor, si hubiésemos entendido a tiempo, la historia habría tenido otro final. Pero esa es una fantasía narcisista al revés. Creemos que todo dependía de nosotros cuando en realidad había fuerzas, historias, límites y decisiones que no tenían nada que ver con lo que hicimos o dejamos de hacer. Soltar es también liberar esa culpa. Es decirte, esto no fue solo mío. Es darte cuenta de que nadie puede sostener un vínculo solo, que la responsabilidad emocional siempre es compartida y cuando no lo es, la única opción saludable es soltarse, aunque duela, aunque tiemble todo por dentro. Hay un punto en el proceso donde el dolor cambia de forma. Ya no es ese dolor agudo, ese nudo en el pecho, ese vacío que asusta. Se convierte en una tristeza más tranquila, más honesta, más profunda. Una tristeza que no busca volver atrás, sino entender por qué te aferraste tanto tiempo a algo que ya no estaba. Y ese es un momento clave. Cuando tu tristeza deja de mirar al otro y empieza a mirarte a vos. Ahí empieza la verdadera sanación. Ahí es cuando soltar se convierte en un acto de amor propio. Y cuando hablamos de soltar, también necesitamos hablar del duelo que aparece después. Porque aunque la decisión sea correcta, aunque la razón nos diga que hicimos lo necesario, el cuerpo no entiende de lógica ni de explicaciones ordenadas. El cuerpo recuerda. El inconsciente recuerda, y ahí aparece el silencio posterior, ese que nadie nos enseña a atravesar. Es un silencio distinto, no es ausencia de sonido, es ausencia de aquello que llenaba una parte nuestra. Y es en ese silencio donde muchas personas sienten que se derrumban. Pero te lo digo con honestidad, no te estás derrumbando, te estás reacomodando, estás haciendo espacio. Estás dejando que la parte de vos que estuvo secuestrada por la espera vuelva a respirar. El verdadero secreto para soltar no aparece el día que dejás ir a alguien, sino el día que dejás de perseguir una explicación. Porque cuando dejamos una relación, lo primero que buscamos es un porqué. ¿Qué hice mal? ¿En qué fallé? ¿Qué me faltó? Y ese es el error más frecuente. Pensamos que entender nos va a liberar, pero en realidad entender es otra manera de seguir atados. A veces no hay una respuesta lógica, a veces la respuesta es que el otro no podía dar lo que necesitábamos. A veces es que no coinciden las historias, los tiempos, los miedos, y a veces simplemente es que la vida cambia y no todos cambian con la misma velocidad. Eso no te convierte en insuficiente, te convierte en humano.
Hay algo que descubrí en muchas sesiones. La mayoría de las personas no sufre por lo que perdió, sino por lo que cree que ya no podrá recuperar. Sufre porque siente que nunca va a volver a amar así, o que nunca alguien la va a mirar con ese brillo, o que no encontrará nuevamente un lugar donde sentirse elegida. Pero eso es una ilusión creada por el dolor. Lo que desapareció fue una relación, no tu capacidad de amar. Lo que se rompió fue un vínculo, no tu valor. Y lo que se terminó fue una etapa, no tu historia. Hay mucho de vos que todavía no conoces. Y ese vos que viene después de soltar no es una versión más débil, es una versión más honesta. Soltar también implica perdonarte. No por lo que hiciste, sino por lo que creíste. Perdonarte por haberte quedado más de lo necesario, por haber sostenido un vínculo que ya estaba caído, por haber dado cuando estabas cansada, por haber esperado cuando ya no había nada que esperar. La culpa te va a decir que fuiste ingenua, pero la verdad es otra. Fuiste valiente. Amás tanto que a veces no sabes cómo retroceder. Y eso, aunque duela, habla bien de vos. Lo que importa ahora es que no confundas amor con sacrificio. No confundas esperanza con negación. No confundas fidelidad con abandono propio. Tal vez este sea el punto más importante. Soltar no es un acto del corazón, sino de la conciencia. El corazón se aferra, la conciencia observa, el corazón recuerda, la conciencia decide. El corazón quiere volver, la conciencia sabe que no hay a dónde volver. Y cuando lográs que ambas partes, la que siente y la que comprende, comiencen a escucharse sin pelearse, ahí empieza la verdadera libertad interna. Porque soltar no es olvidar, no es borrar, no es cerrar los ojos. Soltar es mirar de frente lo que fue, agradecer lo aprendido, aceptar lo perdido y seguir caminando sin arrastrar una historia que ya cumplió su ciclo. Freud decía que en todo duelo hay un trabajo silencioso que nadie ve. Ese trabajo es el que estás haciendo ahora, aunque no te des cuenta. Es el trabajo de reconstruir la identidad sin el otro, de volver a ocupar el espacio interno que habías cedido, de darle lugar a tu deseo propio sin pedir permiso. Y aunque ahora parezca que estás avanzando lento, no subestimes este proceso. El alma no sana con velocidad, sana con verdad. Por eso quiero decirte algo que tal vez necesites escuchar. No estás perdiendo a alguien, estás recuperando un lugar dentro tuyo que habías entregado sin darte cuenta. Y ese lugar es irreemplazable. Cuando lográs volver ahí, cuando te reencontrás con esa intimidad interna, con ese amor propio que estaba tapado por el miedo a estar sola, sucede algo increíble. Ya no querés retener lo que no te elige. Ya no querés luchar por quien no lucha por vos. Ya no querés negociar tu dignidad para obtener afecto. Ese es el momento en que finalmente soltás. No porque te obligues, sino porque ya no lo necesitas. Si estás en este proceso, respetá tus tiempos. No te apures, no te presiones para estar bien mañana. Sanar no es lineal, va y viene. A veces avanzás, a veces retrocedés, a veces crees que ya pasó y a la noche vuelve el vacío. Está bien, es parte del duelo y es parte del crecimiento. El secreto para soltar no es cerrar una historia, es abrirte a vos misma, a lo que sos, a lo que sentís, a lo que mereces, a lo que todavía no llegó. Soltar es confianza, no renuncia. Es valentía, no huida. Es dignidad, no frialdad. Y si hoy estás acá, escuchando esto, es porque tu historia todavía te necesita protagonista, no espectadora de alguien que ya no está. Soltar no es dejar de amar, soltar es dejar de dañarte. Y si lográs entender eso, aunque duela, ya empezaste a volver a vos.